En la Sibina yo lo he pegado ahí, sí, lo he copiado y lo he pegado. Vale. Si no, a lo mejor, bueno, ahora vemos cómo los ponemos en común también, ¿no? Vale. ¿Falta alguien más? ¿Queréis empezar? Cuando tú digas, Serena, cuando veáis. Y bueno, me parece que ya estamos, ¿no? ¿Está María Fernanda? Sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo la veo, pero no sé. La grabación, digo, perfecto, gracias. Ahí, ahora, a ver, ahí está la presentación, ¿no? Tengo un poco de lío con el compartir pantalla, pero bueno, creo que así está bien. Ok. ¿Sí? ¿Está grabando? María Fernanda está por ahí. Sí. Chicas, Vale. una clase de informática la próxima vez. La nueva era. Bueno, pues bienvenidas y bienvenido. Hoy queríamos, bueno, esta es un poco la agenda de hoy. Queríamos empezar por una breve recapitulación de los puntos de la semana pasada, así claros, muy básicos, para continuar con el hilo. Y introducimos esta sesión y haremos un ejemplo de intervisión grupal y esperamos tener el tiempo porque, bueno, es verdad que cada caso podríamos hacer 2 o 3 casos, pero nos gustaría tener un tiempo también de discusión, de debate, de poner en común. Entonces, de la sesión pasada, no sé si quieres añadir algo, Judith, de lo que he dicho. No. Bueno, creo que hemos puesto así estos 5 puntos claves, aunque bueno, todos se podrían desarrollar y seguir hablando en torno a ellos y reflexionar. Pero bueno, la semana pasada apareció el tema de cómo la práctica reflexiva es un aprendizaje continuo, es cíclico y nos contribuye a resignificar en varios niveles, tanto como identidad profesional, como relaciones laborales, casos técnicos. Entonces se puede aplicar entre estudiantes o entre profesionales, que no es algo que solo haya que hacer de estudiantes, ¿no? Que toda la vida podemos seguir implementando estos métodos para poder cambiar el paradigma. La aplicación es flexible, puede ser una práctica reflexiva individual o por pares o grupal, que recomendamos que grupal no sean más de 8 personas. Los grupos, se planteó si eran mejor grupos internos o grupos externos a la institución o a los equipos de trabajo. Entonces, bueno, para mantener el espacio de seguridad, dijimos que probablemente es interesante que sean externos, sobre todo al principio, mientras se coge la práctica de la reflexión en entornos seguros, ya que si es algo dentro de la misma plantilla, del mismo equipo de trabajo, a lo mejor ya hay roles de poder que se han desarrollado y que a lo mejor pues por la vulnerabilidad o las jerarquías no podemos explicarnos bien, ¿no? O escuchar bien al otro. Entonces, empezar por grupos que sean externos, que no tiene que ser algo muy externo, o sea, puede ser mismo de la red hospitalaria o desde el sistema sanitario o a nivel incluso político o del municipio, ¿no? Comunitario, es decir. Establecer pautas para un espacio de seguridad, ¿no? Es algo que hay que aprender y que siempre va a marcar el inicio de estos encuentros. Y la clave de las habilidades comunicativas, de profundizar en habilidades comunicativas. Realmente en estas 4 horas que tenemos nosotros es para poder tener unas pinceladas y empezar a sembrar ideas entre nosotros, a ver entre nosotras qué podemos aportar desde el IPOF. Pero bueno, sí que es importante que las personas que faciliten estas iniciativas estén entrenadas en habilidades comunicativas para poder guiar los grupos. Judith, ¿quieres añadir alguna cosita más?
Pues muchas gracias, sí, ha sido muy claro todo lo que hablamos, yo creo que la semana pasada. Yo quería añadir un comentario sobre, bueno, un par de comentarios. ¿Me estáis escuchando? Sí. Ah, vale, es que de repente no os veía, no sabía si me perdí. Como cuando hicimos la primera ronda de la introducción la semana pasada, escuché así como que teníais muchas ganas de conocer recursos. Con hoy espero dar, ¿no? Esperamos dar por lo menos algunas cosas así como muy prácticas y algunos ejemplos, lo que hicimos la semana pasada también con el modelo START, pues también para tener como un poco de idea de qué hacer, cómo hacerlo. Y recuerdo que Elena mencionó lo de la justicia restaurativa, que me pareció también muy interesante porque en el fondo creo que tiene bastante que ver, no creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Como que la práctica reflexiva puede tener un componente de justicia restaurativa, pero no es necesariamente el objetivo, ¿no? Porque en la justicia restaurativa entiendo que incluimos las usuarias, ¿no? O las víctimas de violencia y para realmente tener un proceso de curación, ¿no? Sí, de dar un sentimiento a por lo menos sacar algo positivo de ahí e intentar que no solamente curación de la persona, de la usuaria, pero también de los profesionales, ¿no? Porque todos siempre suelen estar afectados cuando hay un caso así. Y para mí la justicia restaurativa es un poco más reactiva, porque viene a raíz de una denuncia, una queja, bueno, incluso a veces alguna disputa, ¿no? Ahí es verdad que se tiene que ya tener un grupo muy específico de las personas que han estado involucradas en este caso. Creo que en cuanto a la práctica reflexiva no es siempre necesario, ¿no? De hecho, es importante que la persona que quiere traer un caso, que lo conozca y que lo ha vivido para poder dar toda la información y realmente indagar en ese caso, pero los demás no tienen que por qué haber estado en este caso involucrado, porque realmente no se necesita, ¿no? Porque realmente se busca más como un aprendizaje, una revisión de lo ocurrido para ampliar, sí, el espectro y ver qué soluciones se puede dar o qué posiciones se puede ver dentro de este caso que has vivido. Entonces, no sé, porque la semana pasada no nos dio tiempo, quería simplemente añadir eso, porque creo que como en este contexto es muy específico la violencia obstétrica, creo que obviamente directamente pensamos en las usuarias y las víctimas, pero creo que si se empieza con una práctica reflexiva, pues quizás es más interesante ya tener un recorrido, un poco de cultura de cómo hacer una práctica reflexiva antes de meter a usuarias o víctimas, porque se necesita de muchísima sensibilidad. Y entonces ahí sí que siento como que puede ser un proceso previo a la práctica reflexiva para yo luego hacer, por ejemplo, un círculo restaurativo. Pero sí, quería simplemente añadir que sí que siento que es un elemento, pero no me parece exactamente lo mismo. Pero sí que me gusta mucho que lo mencionaste porque creo que sí que en este contexto de violencia obstétrica es muy importante que tengan también un lugar donde verse. Sí, gracias. No sé, a ver, ¿seguimos, Alejandra? Igual puedes pasar Sí. la diapositiva. Bueno, Silvina ha levantado la mano. No sé si quería comentar algo más. Vale. Sí, no sé si, no quiero demostrar, quería aportar que te agradezco, Judith, que traigas esto como de primer paso en esto, que como la justicia restaurativa o reparativa tiene hasta ahora, por lo menos, un ámbito en la justicia penal para nosotros, ¿no? Y bueno, y estamos como tratando de trasladarlo a otro ámbito que también fue en la civil, pero siempre hay un elemento de justicia, quiero decir, de tribunales, con lo cual ya entran otros actores que por supuesto el concepto de justicia restaurativa se podría trasladar a un espacio como el que estás mencionando en una segunda instancia, pero conceptualmente siempre hay una instancia judicial o jurídica en este concepto. Entonces hay actores que, por supuesto que estaría maravilloso de que en el futuro también sean partícipes de esta técnica o que puedan incorporarla, porque sin duda va a sumar, pero necesariamente cuando hablamos hasta ahora, por lo menos en estos ámbitos, al menos en los que me toca estar, siempre hay un elemento jurídico que
de alguna manera ya te pone un componente a otro nivel, ¿viste? Porque ya entran otros factores y demás, como mucho más legal y el desafío es muchísimo mayor, quiero decir. Es el desafío del diálogo y del encuentro y de la escucha y de la percepción del otro, no sé, en lo que me parece a mí es... Nada más, gracias. Sí, de acuerdo, gracias. Vale, Elena, no sé si querías comentar algo al respecto de la justicia restaurativa o si hay algo más que quieras comentar, ¿no? Está bien. Yo sí, Alejandra. No he entendido esto que ha dicho Silvina de que la justicia restaurativa tiene que ver con temas legales. Yo creía precisamente que no tenía que ver con temas legales. ¿Tengo confundido el concepto, digamos, o no? No, depende, Elena, dónde... A ver, desde el punto de vista, digamos, estrictamente jurídico o legal, la justicia restaurativa nace como un elemento en una acción previa, es decir, hay un elemento de justicia o de tribunales previo. Podría no darse, pero tiene que haber una instancia de algún tipo de, o política o jurídica o alguna instancia como de estamento judicial, un organismo, algo para que eso pudiera como circular. Vos podés hacerlo en la instancia privada, por supuesto, pero el origen de esto tiene que ver con lo que sucede en el derecho, en la justicia, en el caminar de las acciones jurídicas. ¿Me seguís o estoy complicando las cosas? No, lo que entiendo es que originalmente proviene del campo jurídico, pero que cuando hablamos de violencia obstétrica no tiene por qué pasar por una denuncia legal. Más o menos, pero bueno, puede de alguna manera por algún lado, podemos hacerlo en forma privada, sí, por supuesto, y un concepto que traigamos derecho y que sea una instancia es entre profesionales sin que haya ninguna denuncia ni nada también, pero el origen viene de ahí. Pero claro que se puede hacer en una instancia privada, por supuesto, sin denuncia. Sí, yo creo que en algunos países están experimentando con eso de cuando hay una queja o cuando hay una instancia, ¿no?, que ya intentar para que no llegue mucho más allá, hacer un proceso de ese tipo, ¿no? Claro. Y lo que dices, yo creo que viene exactamente de ahí, de la parte legal, pero que se lo están como un poco remodelando a estos tipos de casos, ¿no? Disputas en realidad, conflictos o donde ha habido... Sí, nosotras reflexionando estos días en torno a la justicia restaurativa lo veíamos encajado dentro del proceso reflexivo en la última parte cuando se toma acción, digamos, se toma acción de qué vamos a hacer, ¿no?, con esto. Entonces, por ahí veíamos que ya podía entrar exploramos la justicia restaurativa. Bueno, ¿seguimos? Sí. Sí, gracias por las aportaciones, muy interesante. Bueno, ¿tú puedes pasar la diapositiva? Aquí. Bueno, esa es la imagen de la semana pasada, ¿no?, de entender que lo que hacen los procesos reflexivos es hacer visible lo invisible, ¿no?, porque nuestras acciones, comportamientos, lo que hacemos, digamos, viene de lo que pensamos y lo que deseamos, muchas veces lo que sentimos, ¿no?, con lo que hay de base, y cuando todo lo que hay debajo de eso, las creencias, las suposiciones, las motivaciones personales, cuando esos no están muy explicitados o cuando no son conscientes, pues es mucho más difícil cambiar nuestros comportamientos. Y por eso el proceso reflexivo quiere hacer esos por lo menos visibles, cada vez más visibles, para poder entender mejor esas formas de actuar o no actuar también, y poder tener como cada vez más control más espacio sobre más control sobre el espacio y la capacidad de tomar acción o no acción. A ver, pasamos. Y hoy, entonces, lo que queremos hacer es
probar un poco una intervención. Obviamente no va a ser exactamente como va a ser un grupo de intervención normal. Primero porque el término no es exactamente correcto, porque intervención realmente es que no hay nadie que facilite, que realmente es el propio grupo que se autogestiona, pero bueno, eso da un poco igual el nombre. El tema es que, claro, hoy vamos a ser muchas diferentes personas con diferentes backgrounds, ¿no? Con diferentes especialidades y disciplinas, que normalmente, sobre todo para empezar, sería interesante que por lo menos compartamos como cierta disciplina para entender también un poco todo lo que se habla y del contenido de lo que se está hablando, porque aunque puede ser muy relacional, lo que se quiere investigar suele estar muy relacionado con nuestra profesión. Entonces, para poder entender ciertos protocolos, ciertas formas de actuar, ciertas rutinas, ¿no? Sí que es interesante por lo menos entender esa parte. Entonces, los pasos que se suele hacer, pues es empezar con establecer entre todas y todos las pautas. Luego elegimos un caso, en este caso, en esta sesión yo siento que vamos a poder solamente tratar un caso. En una sesión de 2 horas, cuando realmente empiezas y terminas con la intervención, pues quizás a veces puedes tratar a 2 o 3, dependiendo de la complejidad. Una vez elegido el caso, pues es la persona que ha traído el caso pues da la información y formula su pregunta central, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde está bloqueada? ¿Qué es lo que se quiere mirar? Se hace una ronda informativa donde los demás participantes pues hacen las preguntas abiertas. Bueno, hacen preguntas preferiblemente abiertas porque queremos indagar, queremos entender, ¿no? Queremos entender todos los aspectos, todas las facetas, y se hace mejor con preguntas abiertas, pero obviamente para a veces aclarar algo concreto también se puede hacer una pregunta más cerrada. Después, se hace juntos con ese grupo de participantes, sobre todo, un análisis de la situación y a continuación el grupo ahí sí que da consejos. Entonces, la primera parte es como muy abierta y muy sin juicio, obviamente sin juicios, sin consejos. En la ronda esa de asesoramiento sí que cada persona elige, pues mira, yo en este caso pues haría no sé qué y cuánto. Entonces, la persona que ha traído el caso por escuchar todas esas diferentes opiniones o consejos y nos puede dar el feedback de decir, bueno, mira, esto me llama la atención, esto no me atrae, eso sí que me gusta, eso me sirve. Y entonces esa persona que ha traído el caso, pues de alguna manera saca ahí una conclusión de lo que le sirve y lo que no. Y después pues haces una evaluación de cómo ha ido. Eso es más normalmente al final del proceso, al final de la sesión, se hace una evaluación así como verbal, donde tanto se evalúa cómo de útil ha sido el proceso, como y cómo ha ido la dinámica grupal, ¿no? También se puede ahí, por ejemplo, puntualizar, mira, yo creo que ahí pues no se ha tenido en cuenta la pauta tal, o ahí pues hay gente que se ha desconectado, cualquier cosa, ¿vale? Pero ahí eso lo hacemos al cierre y en principio después se hace una reflexión escrita también, eso depende en qué espacios estamos, ¿vale? Pero que se puede hacer una reflexión escrita para todavía añadir una capa más de tener que reflexionar y escribirlo, porque eso también ayuda a colocar. Entonces, esos son los pasos que vamos a seguir. Me gustaría, de alguna manera, dejar esta pantalla mientras que vamos a ver los casos de todos. Bueno, podemos ver los casos, elegirlo y luego podemos volver a esta pantalla. Y lo dejamos ahí para que todo el mundo sepa. ¿Cómo puedo hacer esto? Yo tengo una pregunta previa. Sí. Enlazando con lo que decíamos antes de la justicia restaurativa, que Alejandra decía, bueno, la práctica reflexiva podría ser el previo y entonces coincidirían en la acción final, ¿no? O sea, tiene que haber una acción. Mi pregunta es, en estos pasos de intervisión, lo que se consideraría práctica o acción sería la ronda de asesoramiento. Bueno, sería
más la conclusión que saca la persona, digamos, de este caso, ¿no? Porque lo que se llamaría el resultado, ¿no? Bueno, pues, es que no sabía muy bien cómo llamarlo, provecho, resultado, qué saca esa persona de ahí y qué quiere hacer con eso. Y es verdad que a veces ya las personas que evalúan, como que las personas que han traído un caso, ya de ahí sacan conclusiones concretas, a veces se lo tiene que llevar a casa y darle una vuelta más, unos días, y de ahí, pues, por eso la práctica reflexiva a veces también sirve mucho, porque de ahí, pues, van estructurando y quizás de ahí sale la conclusión de, pues necesito tener un diálogo con las personas que estuvieran involucradas, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante no tener como un resultado como muy fijo, deseado, porque nos puede como, ¿no? Como nos puede como encajar un poco en lo que queremos sacar de ahí. Pero claro, las facilitadoras sí que tienen también cierto manejo en cómo, hacia dónde quieren ayudar también a gestionar o dar ideas, ¿no? Quiere decir, como que el grupo puede dar ideas, la facilitadora puede a veces también dar ideas, intentan no meterse mucho, pero de alguna manera sí que puede también guiar y se puede llegar a la conclusión de que, pues, ha habido una falta de comunicación, ¿no? Entre, por ejemplo, profesional y paciente, entonces sería muy lógico tener de alguna manera una conversación o un diálogo, un espacio donde hacerlo. Es que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, porque tú dices como, es más, tu pregunta sirve más sobre la orden o más sobre, sí, dónde tiene lugar por ejemplo, un espacio de justicia, ¿no? Restaurativa. No, creo que ya entiendo lo que dices, que el resultado sería la acción, ¿no? Sí, y el resultado exacto. es indeterminado y lo tiene que percibir la persona que expone el caso. Exacto, sí, exacto. Sí, porque es verdad que si esta persona de alguna manera, claro, tú puedes también imponerlo, ¿no? Desde otro lugar, pero en realidad la práctica reflexiva sí que parte de que tú mismo vas a sacar el resultado o la acción que tú quieres tomar. Esa es la transferencia cuando vemos el modelo ese de STAG, que es como, por ejemplo, un modelo que se puede utilizar también aquí, pero también es muy útil en una reflexión individual. Cuando yo me estoy haciendo, no tengo un grupo de intervención y quiero yo hacer una práctica reflexiva sobre un caso, pues utilizo todo eso y a lo mejor en la transferencia, pues sí que llego a eso, ¿no? Aquí pone mucho como el enfoque en una nueva situación o para resolver esto, ¿no? Para realmente salir de este impasse donde me encuentro y entonces puede tener varias conclusiones incluso. Puede tener una conclusión clara de para este caso quiero hacer no sé qué y para un futuro caso pues quiero hacer tal. Y como ha dicho ella antes, Alejandra, sí que siento que cuando como se necesita tanta escucha y sí, una comunicación súper eficaz para poder gestionar un círculo restaurativo, sería hasta muy, muy necesario casi hacer primero una reflexión, ¿no? Sobre tu caso, digamos, más en privado, sin la persona, ¿no? que ha recibido daño, para poder ya estructurar de alguna manera tus pensamientos y quitar un poco carga también emocional de todo, porque hacerlo de manera metódica así, pues también lo que consigues es verlo de un lado más objetivo, menos cargado emocionalmente, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que es casi necesario como para luego entrar en otros espacios. Sí, entiendo. Aquí hay un cuadro que, bueno, a lo mejor yo necesito mucho sistematizar mis pensamientos y este cuadro me parece muy útil para colocar la información, ¿no? Cuando estás viviendo una historia intensamente emocional. Sí, porque algunos me preguntasteis, necesitamos poner el caso ya dentro de eso. He dicho, bueno, se puede utilizar para ya sentir cómo funciona, pero bueno, como vamos hoy también a analizar, pues no es necesario, pero este modelo, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque es muy útil y lo puedes utilizar solo, con muchos, con pocos, pero que es muy útil para dar estructura a tu revisión. Vale. ¿Qué quieres que ponga? Pues mira, a lo mejor puedes abrir los casos. ¿Tienes el documento de los casos? Sí. A ver, espera, esto...
Sí, voy. Caso. Ahí, sí, ahí está. Ahora. Vale, estaba el caso de Alejandra, de una experiencia de estudiante de enfermería. El caso de Natalia, con su experiencia como acompañante, ¿no? Como daula en un parto de su cuñada. Y luego había un caso de Patricia sobre la experiencia de una mujer también en su parto y la vivencia de violencia. Y lo de Selvina, que fue en un espacio de trabajo, ¿no? Donde, si lo he entendido bien, una reunión con gerentes o con jefes de servicios. Sí. Sí, como más al nivel, no tanto como en el ámbito sanitario, pero más como al nivel un poquito más alto, ¿no? Una reunión así. Porque quería aportar, me parece que tal vez no vale la pena que mencionen y que se pierdan por nada, sino como esto del espacio de la salud. Uy, se cortaba mucho. ¿Puedes repetir tu comentario, por favor? ¿Cómo? Es que se estaba cortando mucho. ¿Puedes repetir lo que has dicho? No, que me parece, quise aportar desde algo que viví, y ¿no? Pero me parece que más es importante el caso que puedan aportar, digamos, la gente que hace, los profesionales que están acá, que trabajan todo el día con situaciones concretas con las que vamos a trabajar. Pero no elegí otra de pensamiento ni de testimonio porque quería como haberla pasado yo, por eso. Sí, muchas gracias. No, esa era la idea también. Es verdad que a veces para algunos es más difícil que otros porque no trabajáis a lo mejor directamente con mujeres o con familia, pero es verdad que lo más interesante es que sea un caso que has vivido, porque en la fase de que vamos a indagar un poco qué ha pasado, los detalles, claro, esos van a faltar. Si no has estado, pues esos detalles pues no podemos aportar, entonces va a faltar información, porque como al final es multisensorial, ¿no? Todo, entonces no solamente los hechos que han pasado, es mucho también de lo que he sentido, lo que he vivido, lo que el otro ha vivido, el rol, no sé qué. Entonces sí que es interesante que sea un caso, eso, personal. Y luego de la temática es verdad que se puede hacer, que se puede variar, puede ser de cualquier tema. No sé si alguien... El caso que han aportado ahora, que si queréis lo vuelvo a abrir, o nos lo explican brevemente, no sé qué es mejor. A ver, es que está aquí en mi mail. Ah, bueno, así, ¿no? Se va a ver. Pero si quieres contarnos, a lo mejor resumirnos de qué va, ¿puede ser? Sí, yo, no Javier. Javier, eso, Javier. Sí. Bien, este es un caso que hemos recibido de una paciente, es un relato de puño y letra de la paciente, de todo un relato en su trabajo de parto anterior. Nosotros a esta paciente, yo la acompañaba en el control prenatal, en su seguimiento del embarazo, y ella relataba con mucha angustia la posibilidad de tener un parto, y yo no entendía el por qué. Buscaba como causas del por qué la situación, por qué no quería un parto. Siendo que era un embarazo de bajo riesgo, con un pequeño con un peso adecuado, no había ningún factor como para que la señora no acepte o no desee la posibilidad de un parto. Y en las consultas, en la charla, en el conocimiento y en la relación que fuimos teniendo, la señora relata un hecho que le había sucedido en nuestra institución, en los partos anteriores, en el parto anterior, por lo cual la mujer estaba con tanto miedo a desencadenar un trabajo de parto. En eso lo que habíamos descubierto, o lo que ella nos relató, era que había sentido una situación de violencia obstétrica en el momento del parto, donde había sido de alguna manera vulnerado sus derechos,
y con palabras duras de lo estás haciendo mal, bueno, las típicas frases que muchas veces relatan. Negar el acompañamiento, decirle, por ejemplo, que si no lo hacía bien, no iba a poder ver a su hijo, como una forma de castigo. Y en nuestro trato, en la consulta prenatal, surge esta historia, este relato que sucedió 10 años atrás, y justamente el profesional el cual había asistido su parto es un profesional que hoy por hoy se encuentra trabajando en nuestra institución. El miedo de esta mujer era que se le repita la historia y que despierte todos los fantasmas que había tenido en ese momento. Por eso le solicitamos que haga un relato de lo sucedido para poder entender. En ese relato, más allá de esto que está escrito, la señora en forma personal, en una charla íntima, en el control prenatal, nos relata, o me relata a mí específicamente, la sensación de vulnerabilidad que había tenido. Esta señora además había tenido una situación de abuso en su infancia y me describía esta situación como una nueva situación de abuso, una segunda situación de abuso, que se había sentido por segunda vez abusada. Que no había podido nunca más ir a un contacto con un médico hombre, que yo era la primera persona después de 10 años que, siendo hombre, podía tener un vínculo donde ella se sienta libre y poder contar todo esto que le pasaba. El bloqueo de la señora fue tan grande que hasta tuvimos que intentar una inducción, porque la señora tenía pánico de estar en la guardia donde este profesional era parte del equipo. Por eso nos pareció muy interesante, porque acá no es solamente un tema de violencia verbal y física, sino es justamente esto, cómo nos condicionó a nosotros como profesionales también, y a ella, modificar la vía de parto para evitar este maltrato y para evitar que esta conducta se vuelva a repetir. Sí, no, yo quería agregar, digo que lo terrible de esto es el daño y la herida que queda después de 10 años, porque esto fue en su primer embarazo y en su primer parto. La mujer obviamente siempre asistió a este hospital porque, bueno, es la posibilidad que tiene, la única posibilidad, atenderse en el ámbito público, y todas las veces que vino, siempre con el miedo de encontrarse con esta persona. Incluso ella relata que cuando está en la sala de espera de los consultorios, cuando escuchaba la voz de este médico, ya empezaba a temblar, a transpirar. Y bueno, y nosotros nos venimos a enterar 10 años después, ¿no? Y lo que dice Javier es que también nos lleva, en cierta manera, a tener que hacer una intervención de inducir el parto, porque bueno, ella tenía terror de que su inicio de trabajo de parto espontáneo fuera, porque además justo tenía fecha probable de parto para el día que estaba esta persona. Así que tuvimos que intervenir de una manera que no queríamos, pero fue evitar un mal mayor, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias por compartirlo. Voy un momentito a buscar un cargador porque el mío no está cargando y me estoy quedando sin batería. 3 minutos, subo un momentito y bajo, ¿vale? Mientras a lo mejor podéis discutir sobre qué caso os parece interesante para resolver. Ahora voy. Bueno, vuelvo a poner los casos. No sé si habéis leído o cada una quiere explicar brevemente de qué va el caso, como queráis. Esto es autogestionado. Bueno, yo os puedo explicar rápido el ejemplo sencillo que yo he puesto por añadir algo en los casos y empezar a quitar el síndrome de papel en blanco, que fue yo de estudiante. Me encontraba con una tutora que me empujaba, o yo sentía que me empujaba a entrar en las habitaciones de forma brusca y a
yo intentaba entrar con cuidado, cariño y atención. En este caso, una mujer con una cesárea, con mucho dolor, con unos lagrimones gordísimos, y la tutora me decía, no, tú tienes que espabilar, entrar en las habitaciones, luces, puertas, y aquí las mujeres lo que tienen que hacer es espabilar, que para eso ya se han hecho madres. Y como a mí esa actitud me empezó a bloquear y yo no podía seguir el ritmo que me parecía muy impositivo por parte de mi tutora, acabamos entrando en unos bloqueos y unos conflictos que me cambiaron de servicio directamente hasta luego a traumatología. Y eso es lo que yo he descrito así como para romper el hielo del papel en blanco como un caso de una estudiante. Y después tenemos a Natalia. No sé si quieres resumir, sintetizar y... Hola, bueno, rápidamente. Yo me vinculo con el tema por investigación, pero a la vez realicé el curso de doulas para, bueno, y para tener en cuenta en un futuro poder también acompañar desde ese lugar. Y en las prácticas del curso, bueno, relato una, que además es mi cuñada, en donde es un hospital privado, ¿no? La pareja estaba muy confiada del médico, estaban totalmente que iba a ser todo divino, me piden que vaya como doula, voy, como practicante de doula, voy con una doula de respaldo, además, bueno. Y lo que nos dimos cuenta es que en el transcurso del trabajo de parto, el ginecólogo empezó a apurar, a no decir de cuánto estaba dilatando, a decirle que, ay, tu útero es raro, viste que está bicado, como nos dimos cuenta que empezó como a preparar la posible cesárea cuando no había en realidad nada, de hecho terminó siendo un parto. Pero lo más feo fue que la obligó a pujar sin deseo de pujo, cuando había llegado a 10 de dilatación, y yo como acompañante, como doula, me sentí muy mal porque ella me había pedido por favor que yo siempre estuviera, que no me vaya, ¿no? Cuando se empezó como a complicar, hicimos estrategias, ella se fue al baño, yo detenía un poco al médico afuera, ¿no? Y fuimos haciendo estrategias para que pudiera dilatar y me dijo, vos no te vayas, pero cuando el médico empezó, o sea, yo tuve que ayudarlo a inducir el pujo, horrible, o sea, fui como parte de esa violencia, porque yo le había dicho, no, tenés que dejarla un poquito esperar, y bueno, fue muy violento, me dijo que acá, ahí mandaba él, que el parto iba a ser ahora. Entonces yo en ese momento consideré que lo importante era que no me echara. Entonces me quedé con Lucía. Pero bueno, fui parte, vi cómo le hicieron la maniobra a Kristeller, ella después quedó con afectado su periné. Ella lo vivió de forma muy violenta, este parto, y yo quedé muy mal. De hecho, decidí que no, o sea, no continuar con el trabajo de doula, porque me encontré como en una situación muy compleja o me callaba, bueno, no me callé tanto, digo, pero en un momento paré de dar mi opinión porque me echaba o era parte de esa violencia. Entonces, como que fue demasiado para mí y bueno, desde ese momento no he acompañado más desde ese lugar, ¿no? Continúo con las investigaciones. Gracias, Natalia. Perdona, como estaba fuera, estáis mirando un poco los casos, ¿no? Sí, yo me he puesto a explicar brevemente mi caso para empezar a poner en común, pero no sé cómo quieres escogerlos, porque claro, habitualmente para ahorrar tiempo, ¿no? Previamente se han enviado los casos y llegamos a la reunión que ya los conocemos, ¿no, Judith? Sí, exacto, sí. Bueno, hoy como no va a ser exactamente así, pero bueno, que el tema es que simplemente ahora tenemos que decir, pues mira, a veces hay participantes que tienen mucha necesidad de que se trate su caso, ¿no? Porque están ahí bloqueados con un tema, entonces esos muchas veces tienen un poco por eso prioridad porque lo expresan. Y si no, a veces el grupo también dice, jo, pues este caso me parece más interesante que el mío, ¿no? Entonces, aquí podemos elegir, creo que es verdad que para realmente sentirlo sería interesante escoger uno de los casos que es de primera persona, de que las que habéis vivido, porque va a ser un poco más fácil, que eran la de Natalia y la tuya también, Alejandra, ¿no?
Sí, y el de Javier, yo el mío, a ver, fue algo que mastiqué y reflexioné. Vale. Lo Bueno, para ir si, rompiendo el hielo. si queréis, Natalia, podemos escoger el tuyo si no te importa, ¿sí? ¿Y Ningún las demás, problema. o los demás tenéis ganas de hacer otro caso? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Vale. Toma el silencio por acuerdo, vale. Vale, entonces, nada. Muy brevemente, se establecen las pautas en conjunto, ¿no? Pero hay dos que son súper importantes, que es un espacio de confidencialidad, quiere decir todo lo que se habla aquí se queda aquí. También de confianza en el sentido de que vamos a tratarnos todos con respeto, sin juicios, ¿no? Manteniendo ese espacio, y por eso también muchas veces se establecen también pautas de comportamiento durante la sesión, ¿no? Si se hace online, pues esto con los vídeos encendidos para que nos podamos ver las caras, que estamos presentes, ¿no? Que realmente se toma el tiempo para estar, para que una persona no se siente como de repente abandonada porque hay gente que se está levantando y oyéndose. Y eso lo tomamos ahora por hecho porque realmente entiendo que vamos a estar todas, ¿no? Hasta el final de la sesión, las que estamos ahora. Sí. Podéis poner incluso los micrófonos encendidos, ¿eh? Porque igual facilita la interacción y poder hacer preguntas. Y a no ser que tenéis mucho ruido de fondo, que puede molestar, pero si estáis en un espacio tranquilo, pues se pueden encender los micrófonos para poder realmente hacer las preguntas cuando os apetezcan. Es importante no interrumpir para que la persona que está hablando pueda realmente sentir el espacio de poder hablar. Sí que se puede hacer preguntas entre medias para aclarar, ¿no? Cuando algo no queda claro, pues sí que se puede obviamente decir, oye, ¿me puedes explicar un poquito más de lo que has dicho? O no he entendido lo que has señalado ahí, por ejemplo. Como antes he dicho, es interesante utilizar preguntas abiertas, sobre todo cuando estamos como explorando un poco el espacio para coger más información. Y yo estaría un poco como de margen, cuidando el espacio y cuidando la estructura y cuidando el tiempo, ¿vale? Vamos a tomar más o menos hasta las 6:30 para poder tener media hora de discusión después, de cierre, preguntas duras. Entonces, vamos a tomar, como ya nos ha explicado el caso, ¿vale? Pues podemos ya entrar en un poco, quizás, si tú puedes ya pensar, Natalia, en una pregunta central que tienes, ¿no? El dilema en una frase, el dilema que te has sentido, para poder tener un poco de hilo por dónde ir, ¿vale? Sí, si seguir o no en estas tareas de acompañamiento desde el lugar de la doula. ¿Por qué sí, por qué no? ¿No? Ya les digo, hice este curso para aproximarme al tema, me gusta mucho todo el parto del nacimiento, ¿no? Y vi esta oportunidad también para estar como de primera mano en este tipo de eventos, si bien, bueno, como investigadora hacemos entrevistas, observaciones, la verdad que hasta lo pensé para cuando me jubile. Tengo el sueño de poner una casa de parto en el Uruguay, no sé, tengo como el sueño de en algún momento poder, ¿no? Trabajar como más directamente. No voy a hacer toda la carrera de matronería, pero sí desde este lugar más de acompañamiento emocional. Pero bueno, vi truncada mi carrera rápidamente porque no me banco ser parte de violencia obstétrica, o sea, no me lo banqué. Como seguí el trabajo por el activismo, por la investigación, tampoco es que quedé con una barrera psicológica ni nada así, pero dije, no, este camino no lo voy a continuar porque lleva muchísima dedicación, entrega, tenés que estar disponible para las mujeres, todo, y la verdad que quedé muy... volví a tomarme una cerveza con mi pareja llorando, diciendo, está todo bien, el parto todo, pero fue para mí horrible sostener esa experiencia. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? No sé, yo tomé una decisión, dije, bueno, no, así no, no hice más acompañamientos, no sé, capaz que es revisitar esa pregunta.
por qué sí, por qué no, seguir en esa tarea. Vale, entonces si entiendo bien, la pregunta es, bueno, porque has empezado con sigo en mi trabajo de acompañamiento, o te gustaría saber cómo podría acompañar de una manera que para mí es satisfactoria. Quizá esa podría ser, ¿no? ¿Cómo acompañar desde el lugar de doula de una manera mejor, ¿no? Vale. Vale, pues tomamos eso como pregunta principal, Bueno. si quieres, ¿vale? Y entonces ya abrimos un poco el foro a que hagamos preguntas, ¿no? Para intentar entender, ¿no? Desde la curiosidad, entender pues esto sobre el contenido del caso, sobre lo que ocurrió, pero también las relaciones, ¿no? Los roles que teníamos cada uno. Disculpad, antes de entrar, Judith, ¿quieres que mantenga esta diapositiva o hay alguna otra de...? Eso está bien, sí, porque nos da un poco de estructura. Bien, bien. Vale, por las preguntas y eso, vale, ok. Sí. Seguimos este orden, ¿no? Entonces, empezamos por situación. Vale. Ok, María Fernanda, no sé si tienes una pregunta. Bueno. ¿Ahí? Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Claro. Ocurrió hace 8 años. Yo había tenido las entrevistas como doula con ellos y yo les decía, bueno, ¿han conversado del parto con el ginecólogo? Porque ellos, ¡ay, es divino! Está todo bien, ¿no? Y yo como bueno, le han preguntado, ¿no? Como colocando esas preguntas porque, nada, no lo conocía al ginecólogo, pero simplemente de sí conocer digamos, cómo funcionan, ¿no? los sistemas de salud, pensaba, ojalá que sí, que sea todo bárbaro, pero bueno, tenía como la duda, pero tampoco me parecía bien empezar a generar como, les está diciendo esto, pero no es así, porque yo no tenía esos elementos. Entonces, yo sospechaba que no iba a ser tan hermoso como ellos suponían, ¿no? Pero simplemente por conocer, por mi investigación de maestría, ¿no? Y además, cuando yo les preguntaba estas cosas, detalles, por ejemplo, bueno, ¿saben cuánto tiempo espera? ¿Saben si es una...? Ellos no sabían nada de esto. Ay, no, eso no se nos ocurrió. Bueno, ¿y qué les contó el médico del parto? Bueno, no, nos dijo que cuando llegue el momento, esas típicas, ¿no? Cuando llegue el momento ya va a estar todo bien, él va a estar, pero no les decía nada, ¿no? Concreto. Entonces, yo tenía como una cierta, suponía que no iba a ser tan ideal. Entiendo que sí, que sean familiares, sí afectó en cómo me afectó a mí. O sea, yo quedé muy mal, muy mal. No sé qué hubiera pasado si no hubieran sido familiares. Creo que sí, porque lo que más me dolió es ver cómo se produce la violencia obstétrica, ¿no? Como ver eso.
y ver con esa pareja todas las expectativas que tenían con respecto a la experiencia de nacimiento y visualizar en primera mano una violencia patriarcal que no es una violencia de falta de asistencia, no, pero fue muy violenta, ¿no? Salió todo, no le hicieron episiotomía, ay, el bebé largar bien, salió desde los indicadores, ¿no? Están, como siempre, todo bien, pero ella lo vivió muy mal y bueno, entonces vi de primera mano como una experiencia que podría haber sido total otra cosa, porque ella se había cambiado a ese hospital cuando quedó embarazada, porque el hospital tiene fama de tener salas de nacer, de ser lo mejor en el nacimiento, o sea, ver a una pareja, construir todo un montón de cosas en torno a eso, lo que podría haber sido esa experiencia y después constatar en el momento la violencia y después, como además son mi familia y vi lo que pasó después, la depresión postparto que tuvo y la afectación de su periné que hizo que no pudiera volver a correr, ella corría durante tiempo. Entonces, sin duda que haya sido familiares me afectó más. A la vez me dio la oportunidad de también saber bien qué expectativas ellos tenían y saber bien qué fue lo que pasó, todo lo que pasó después, porque seguí en contacto por familiar. Quizás no es lo mejor para un trabajo de doula, no lo repetiría. A partir de eso dije, nunca más acompaño a alguien de mis afectos, porque sin duda eso tuvo una repercusión mucho mayor, como supone la psicóloga María Fernanda en mi vivencia, ¿no? Natalia, te hago una consulta. Sí. ¿En el trabajo de parto también había alguna matrona, partera, acompañándolo? No. ¿Por qué razón? En el Uruguay eso es muy posible que pase, o sea, que no haya ninguna matrona, se dice partera también, como en Argentina. De hecho, hay una ley que hace 10, 12 años que lo que obliga es que por lo menos haya una partera de guardia por turno en los hospitales, pero algunas mutualistas y este es un hospital privado, prefieren pagar la multa de no cumplir esa ley que contratar parteras. Y el paciente, la mujer no puede concurrir con una partera por sus propios medios, no. Una externa. Una partera externa. ¿Ella contratar una partera o no? Yo supongo que sí. Okay. Yo supongo que sí. Sí. Uh-huh. Digo, yo hice eso, por ejemplo, en mis partos contraté una partera. Uh-huh. Una vez que fui a un hospital, otra vez lo tuve en casa. Entiendo. Y cuando yo quedé embarazada, pedí a mi ginecólogo, quiero atenderme con una partera, y a mi ginecóloga. Y una amiga, en realidad la contestación más brutal fue una amiga, que se lo pidió a su ginecólogo y le dijo, se rió y le dijo, bueno, anda al Pereira Rosell, que el Pereira Rosell es el hospital público de tercer nivel de atención, o sea, si querés que te atienda una partera, tenés que ser pobre, casi que le dicen, ¿no? Porque, o sea, acá hay una división social en relación a lo público, lo mutual y lo privado, que corresponde a las clases sociales, o sea. Sí, como en muchas partes de Latinoamérica es acá también. Yo tengo una pregunta, Natalia. En ese escenario, en esta situación, ¿dónde estabas tú colocada? ¿Estaba la madre dando a luz? ¿Estaba el padre? ¿El gine? Era una habitación. Durante todo el trabajo de parto estuvimos los tres, el padre, ella, yo. Esa habitación tenía un baño porque las instalaciones estaban muy bien y se transforma, quizás en Europa siempre es así, acá en Uruguay no, se transforma la sala de trabajo de parto en el lugar donde se asiste el parto. En el Uruguay, por lo general, se traslada a las mujeres a salas de parto en el momento del parto. En
No, en este todo pasó ahí, lo cual entiendo, pensándolo, ¿no? Luego, que fue peor para ellos, porque si los hubieran tenido que trasladar, hubiera tenido quizás más tiempo, hubiera tenido que caminar y capaz que le hubiera venido el deseo de pujo. Yo estaba en el momento del nacimiento, ella estaba acostada, el marido estaba de un lado sosteniéndole una pierna y yo estaba del otro lado sosteniéndole otra pierna. Estaba el ginecólogo, llamó a otro ginecólogo que se subió a un banquito para hacerle la maniobra Christeller. Y creo que, bueno, había alguien de neonatología atrás, no lo recuerdo. Entonces yo estaba de frente a ella, sosteniéndole la pierna que me tocaba para ser parte de la inducción del pujo, ¿no? Horrible. Gracias. Creo que Serena quiere preguntar algo. Sí, gracias. A ver, yo tengo unas preguntas teóricas. A ver, por ejemplo, lo que a mí me parece, pero es mi interpretación, luego Natalia también lo puede confirmar, no lo sé, pero que estamos hablando también de unas expectativas, es decir, tanto Natalia como doula, como familiar, y la familia misma tenía unas expectativas que no se cumplieron. Por lo tanto, a mí me surge que hay también una sensación de frustración, ¿no? Frustración porque hay una injusticia. Es decir, claro, Natalia además tiene diferentes papeles aquí, ¿no? Un papel emotivo, pero también un papel de investigadora, por lo tanto lee perfectamente la parte estructural, ¿no? Y esta injusticia que ella observa genera una frustración. Entonces, me pregunto teóricamente cómo podemos abordar todo esto. Y la siguiente pregunta es, claro, en el caso de Natalia nos está presentando también una situación que a nivel legal y a nivel de contexto donde va a parir es muy distinta de la que conocemos nosotras. ¿Cómo la abordamos esto? Es decir, ¿cómo puedo intervenir teóricamente, no solo en el caso específico de Natalia, pero frente a una situación que culturalmente presenta cuestiones que yo no conozco o que no he vivido? Vale, ¿esa es una pregunta a Natalia o al grupo o cómo? Bueno, es un poco, para Natalia realmente, es decir, la pregunta para Natalia sería concretamente si ella se siente de alguna manera responsable por no haber, que evidentemente no tiene responsabilidad alguna, pero si ella lo vive como, no con un cargo, no de responsabilidad de alguna manera, ¿no? De la parte emotiva de esto. Por las expectativas, ¿no? Que has dicho. Claro. Y para el grupo un poco los demás. Y para vosotras es la diferencia, la diversidad cultural que experimentamos, cómo se maneja en un caso de práctica reflexiva. Vale, eso, si quieres, aparcamos esa pregunta para después, para la evaluación, y hacemos ahora un poco más preguntas concretas sobre este caso, ¿vale? Entonces, si quieres responder, Natalia, ¿cómo te sentiste, Sí. no? Alguna vez me pregunto, ¿cómo te sentiste tú? Sí, yo me sentí bien en que pude moderar mi enojo para que no me echara, ¿no? Entonces, pienso que hubiera sido peor para Lucía en ese momento que en mí prevaleciera todo lo que sé de esto, qué horrible, le están ejerciendo violencia obstétrica y que eso me hubiera hecho salir de escena, ¿no? Que era el siguiente paso, porque fue muy, muy claro, muy duro, muy directo, muy violento. Cosa que confirmó después, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Él rezongó sobre cómo le habíamos pulseado todo. Entonces, en realidad, en lo personal, no me quedé con culpa, porque pude darme cuenta y mirarla y ver sus ojos y decir, ella lo que ahora quiere es que yo esté. Lo peor que puedo hacer para ella, y yo ahora estoy como doula, no como militante, o sea,
yo ahora estoy en este lugar para no irme. Entonces me tuve que callar la boca y eso fue duro para mí, o sea, capaz que hubiera quedado yo más cómoda y me fui porque di un portazo, porque no puede ser. No, en ese momento pude ubicarme como doula, entonces no me quedé con culpa. Pero bueno, sí con todo lo otro, ¿no? Lo de vivenciar de primera mano qué innecesario es todo eso, ¿no? Qué práctica de violencia estructural, patriarcal, que no tenía ningún sentido porque podía esperar 10 minutos y dejaba a la mujer pujar tranquila y se le hirió el perineo. O sea, ¿qué necesidad? Es como, ya lo sé, lo había estudiado y todo, pero vivirlo de primera mano es lo que me dejó muy mal, ¿no? Bueno, después, Gracias. en relación a teóricamente, yo no sé si, a mí me parece que hasta al revés, ¿no? Que obviamente sí, es Uruguay, hay diferencias, pero podría haber pasado en casi cualquier país, ¿no? De las que estamos acá, me parece. Que Chris Teller todavía se sigue haciendo, no sé si hay una diferencia cultural tan grande para este caso y para las que estamos hoy acá. Entiendo que pueden haber otros casos y otras situaciones, no sé. María, Fernanda también quiere preguntar. Algunas preguntas más sobre esos puntos, como de cómo ella se sintió, qué rol tenía, cómo... Yo te preguntaría si sabías cuál era tu tarea allí. O más que si lo sabías, te preguntaría cuál era tu tarea. Bien. Bueno, la tarea es durante el embarazo y a partir del 5º mes, 5 reuniones, o sea, eso estaba todo pautado por el curso, porque esto era una práctica dentro del curso. Hay que tener una doula respaldo, que sí sea doula y que tenga experiencia, con la que vos vas preparando toda la situación, preparando cada entrevista, y bueno, y tenés 5 entrevistas más o menos una vez por mes, digamos, hasta que llega el nacimiento y ahí se va preparando el plan de parto, ¿no? Y bueno, entonces por eso esas preguntas que fueron saliendo, bueno, y hay toda una guía, ¿no? Y también hay una herramienta preciosa, ¿no? Del plan de parto, pero según los distintos, bueno, ¿qué esperan de mí como doula? ¿Qué espera Lucía de Pablo como su pareja y padre? ¿Qué esperan, no? Como una cuestión, es un trabajo muy lindo de preparación. Eso lo hicimos. Después, llegado el momento, yo tenía que estar disponible, o sea, fue siempre con el teléfono en audio y demás. Y después ya teníamos algunas cosas, por ejemplo, bolsa de agua caliente, porque ella suponía que le iba a venir, o sea, una serie de cosas, como más de herramientas para manejar el dolor, y bueno, también estar en contacto con la doula de respaldo, y de hecho hice como, bueno, alguna consulta, y sobre todo no irme, digamos, ¿no? O sea, sobre todo estar desde un lugar activo para el manejo del dolor y desde un lugar activo para que en su momento ellos no sabían que iba a pasar esto, ¿no? Y ella Lucía, mucho más, me preguntaba, ¿a vos no te parece que no me está diciendo la dilatación? Empezó como a dialogar conmigo
cuando ella se empezó a dar cuenta que había algo raro en la actuación del médico, que a ella no la estaba complaciendo. Él se colocó más en un lugar, bueno, vamos arriba, va a salir todo bien, vamos, no estaba en un lugar tan crítico. Ella empezó a estar en un lugar más crítico y a demandarme, digamos, qué opinión tenía yo con respecto a las cosas y qué estrategias podíamos desplegar. Entonces ahí comenzamos a desplegar la estrategia esta del baño, ¿no? El ginecólogo venía y entonces tratar de cuando él viniera, ella estaba en el baño dándose una ducha de agua caliente y yo sostenerlo un poco. Ah, ¿cuándo entró? Y entonces yo le decía, recién entró, qué lástima, recién entró, le mentía un poco, ¿no? Bueno, decirle que vuelvo en 5 minutos, que vaya saliendo. Yo no le decía nada y él volvió, como hacer, bueno, algunas estrategias como para extender el tiempo en el trabajo de parto para que no le hiciera una cesárea. Ok. Entiendo entonces que tu tarea en ese momento era estar apoyando a Lucía y haciendo un poco de colchón con las actuaciones a su alrededor, ¿no? Exactamente, sí. Yo pensé que todas sabían lo que es el rol de doula, capaz que... Sí, no, te lo pregunto para situarte, o sea, para situarnos en ese escenario. En plan, ¿cuál era? Porque de repente a lo mejor te pidió que le pusieras la música, no lo sé, ¿sabes? Claro. Para saber en este conflicto cuál era la tarea. Sí, creo que es una buena puntualización para entender realmente cuáles eran las expectativas, ¿no? Lo que también mencionó Serena, para ver si... Porque puede haber muchas interpretaciones de los roles, ¿no? Y entonces es interesante ver lo que tú sientes que es tu rol y lo que ellos sentían que era su rol también. Patricia, ¿tú también quieres preguntar? Y Javier también después. Sí, gracias. Tengo 2 preguntas, Nati. La primera, ¿sabían los ginecólogos que tú eras también doula y no solamente la cuñada, digamos, de la paciente? Y bueno, ¿tuviste en algún momento la sensación de que tu presencia hubiera podido limitar abusos o prácticas innecesarias? Te pregunto eso porque es creciente la literatura que nos muestra que cuando hay un testigo, entre comillas, ¿no? Que puede ser también en la pareja, etcétera, quizás el testigo es como un facilitador de que no sucedan cosas demasiado pesadas. Perdón, lo estoy diciendo de manera muy sencilla. Yo no estoy tan segura que esto sea así, ¿no? Siempre. Pero la sensación tuya, o sea, tu papel como persona que estaba allí, que no era ni la pareja, ni la paciente, ni la parturienta, perdón. En algún momento, desde tu percepción, tuvo un rol en lo que ellos hacían y que no tenían que hacer supuestamente, como un cristal. Bueno, hicieron de todo, ¿no? Como comentaste lastimadamente, pero no sé, ¿lo pensaste, lo reflexionaste, tuviste esta percepción o no? Sí, mira, él sabía que yo era la cuñada y la doula. Eso ellos lo habían manejado de forma, porque justamente se habían cambiado a ese hospital sobre esta expectativa. Sí, dejan entrar a otra acompañante. Ellos no tenían nada que ocultar en ese sentido. Yo entiendo que sí fui, pero muy interesante lo que tu pregunta para recordar esto, Patricia, y eso sí que me parece interesante. Yo creo que sí, a ver, 2 planos. Mi intervención ahí hizo quizás que no le realizaran una cesárea porque sí se nos empezaron a ocurrir estas estrategias que no sé qué hubiera pesado si yo no hubiera estado, ¿no? Porque él entraba al baño con ella, entonces capaz el médico hubiera entrado al baño, o sea, yo entiendo que hicimos un equipo y que tuve un rol importante en eso, en la estrategia. No sé cuánto para evitar, porque mira, el médico me quería hacer cómplice de él. O sea, él venía y me decía, che, esto está lento, ¿eh? ¿Qué te parece? O sea, ¿qué te parece?
él quería como ponerme de su lado, como cancherear, se dice acá, o sea, como en una buena al principio, ¿no? Como diciendo, esto está medio lento, esto como, y bueno, y yo estaba como en un lugar ahí manejando esa, ¿no? Diferenciándome de él, pero llevando como, desarrollando esa cintura para ir llevando eso, ¿no? Pero él intentó ponerme de su lado, como eso, ¿no? Se dio cuenta para qué estaba e intentó como decirme que el caso se estaba poniendo más grave, que hacía mucho, que había roto la bolsa, ¿no? Me decía cosas como para intimidarme un poco y que a ver si lo ayudaba como a agilizar. Vale, y esto, perdona, para entender, ¿y esto qué efecto tuvo? ¿Sientes? Ninguno. Ninguno. O sea, a mí me daba más fundamentos para darme cuenta que él lo que estaba haciendo era preparando una cesárea, porque hacía mucho que estaba, nos había dicho que estaba cansado, que hacía mucho que estaba en el hospital. Entonces, cuando él decía ese tipo de cosas, yo pensaba, claro, en realidad lo que pasa es que quiere hacer una cesárea innecesaria. Está preparando el fundamento para en cualquier momento venir y decir, de hecho, en Uruguay, no sé, ahí sí que hay capaz diferencias con los protocolos, no deberían de venir mucho antes, hacer el control de la dilatación, mucho antes, bueno, no hay una cuestión muy estricta en realidad, pero él venía en un momento cada 40 minutos. Y es sabido que en 40 minutos a veces no hay un gran cambio en la dilatación, pero él estaba tratando de provocar como una cuestión de no está dilatando, cuando en realidad lo que hacía era venir, ¿no? Una práctica muy intervencionista y venir cada poco tiempo. Entonces, cuando él me decía estas cosas, a mí me iba justamente dando cuenta de que en realidad lo que quería hacer era una cesárea innecesaria porque estaba cansado y porque listo. Y yo no lo puse porque no detallé tanto, porque todo esto después hicimos toda el relato y años después, no hace mucho, ella lo presentó ante el único equipo de abogadas que trabaja violencia obstétrica en el Uruguay, y porque recién hace 1 año y medio ella pudo pensar en hacer una denuncia o un reclamo o algo, ¿no? Porque todas sabemos todo lo que cuestan estas cosas. Y ahí reconstruimos otra vez esto, pero, ay, se me fue lo último que quería decir. Eso, que en realidad cuando él me quería ser cómplice y apuntaba como a que esto se iba complicando, en realidad yo me estaba dando cuenta que era al revés, ¿no? Que la única vez que hizo un monitoreo dio perfecto y estaba haciendo todo para preparar una cesárea. Lo que quería decir era que en un momento cuando él vino ya diciendo, esto ya los esperé mucho, no sé qué, vino una enfermera y le dijo, doctor, ingresó la paciente tal, y él salió volando, y eso nos dio un tiempo, o sea, él salió volando a hacer otra cesárea. Y cuando volvió ella estaba de 10. Y ahí él dijo, no espero más, el parto es ahora, o sea, listo. Pero en realidad le hubiera hecho una cesárea. No sé si yo no creo que mi presencia hubiera impedido eso. Vale. Mira, vamos a tener, porque ya estamos pasando un poquito el tiempo, no pasa nada, pero vamos a tener tiempo para 2 preguntas. Creo que Javier y Patricia querían hacer 2 preguntas más, ¿vale? Para antes de seguir con el siguiente paso. Yo no, yo ya hice las mías, gracias. Vale. Mi pregunta es muy, muy breve. Hablaste recién sobre que habían generado un plan de parto. ¿El plan de parto que habían generado era un plan de parto contigo como dula o un plan de parto también con su obstetra? Vos sabés que no recuerdo si ellos lo construyeron conmigo y no recuerdo si ellos se lo mostraron a él, pero fue construido con la doula, no con el obstetra. Lo que no recuerdo ahora, yo supongo que sí, hace muchos años, no recuerdo si lo habían compartido con él, eso no. ¿Y el obstetra no propuso un encuentro previo al parto contigo como para conocer? Ok. Eso solo. Vale. ¿Alguna duda más? ¿Alguna aclaración? Vale.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, es un poquito más corto de lo normal, pero vamos a dejarlo aquí y pasamos a la siguiente fase. ¿Pones la otra diapositiva? Gracias, la anterior. Sí, entonces, ahora el tema de... Nosotros hemos recolectado ahora información, ¿no?, de un poco más detallada del caso. Ella nos ha contado un poco sus vivencias, también sus sentimientos y también los hechos, digamos, los que pasaron. Y entonces ahora me gustaría como que discutir un poco entre todas. Sí, Natalia, ahora tú puedes escuchar, pero entre todas queremos un poco ver cuáles son para vosotros las causas, ¿no?, o la situación. Tenemos que tener un poco en cuenta, espera, vuelvo atrás, tenemos que tener un poco en cuenta la pregunta que ha hecho Natalia, ¿no? Es como, ¿cómo podría yo acompañar de una manera positiva para mí, ¿no?, como Raula, tras esa experiencia, ¿no?, de una experiencia bastante negativa para ella y para la familia. Y entonces, con esto en mente, podemos discutir para enfocarlo también, como no tenemos tanto tiempo, enfocarlo un poco a qué detonantes hubo, qué pensáis en sí, un poco sin entrar ya en consejos, pero un poco discutir qué medidas o qué cosas se podría haber hecho o no se podría haber hecho o se podría haber hecho distinto, un poco para entender por dónde queremos luego dar ella algunos consejos. ¿Puedes hablar, Silvina? Gracias. No, estaba pensando, escuchándote, Nati, que me sale esto como de lo mal que nos hace, digamos, que nosotros como personas que confiamos o que damos lo mejor en el sentido de que creemos en lo que el otro está diciendo de alguna manera, a veces no agotamos las instancias o todos los elementos que tenemos. Me refiero, por ejemplo, a esto que trajo Jaime, bueno, el trabajo de parto, lo pienso en un montón de situaciones, primero, digamos, conmigo misma, ¿no? No es una crítica, sino una situación de que a veces damos por sentado cosas que, que pensando que el otro lo hace de buena fe o que no es necesario, o que no va a ser necesario, o que va a estar todo bien, a veces hay elementos que no tomamos. Por ejemplo, se me ocurre esto de tal vez haberle pedido claramente, por supuesto que la cantidad de años que pasó, Nati, claramente ahora estamos en otra instancia, ¿no? Pero digo, vamos a suponer que hubiera pasado como ahora, porque de verdad que casi 8 años es mucho tiempo, pero bueno, tal vez sigue pasando. Utilizar los herramientas que tenemos como el plan de parto y con ese elemento medio que obligar al otro a una reunión o a un encuentro o a algún compromiso. Me parece que eso está bueno. Esto que trae Javi también de si te conoce o no, porque también ese es como el sistema o ellos, por decirlo de alguna manera, dan por sentado eso de que no quieren, no conocen, y siempre es la otra parte la que incentiva el encuentro. Entonces, el provocar el encuentro, pedir el encuentro o ser nosotros los que, digamos, esto me parece que, digo, para pensar en el futuro Silvina, ¿puedo preguntarte, cuando dices el encuentro previo o claro, encuentro después? Claro, el encuentro, por ejemplo, si Nati se hubieran encontrado los 4, vale, tal vez a la Nati sobre este hombre, o sea, alguna palabra que hubiera dicho o esto se va colando en el lenguaje y ella está recapacitada por todo para pescar alguna cosa, o tal vez no, y hubiera sido, bueno, no sabemos, forma parte de no tiene sentido, pero digo que me parece que todos los recursos que tenemos a veces no los aprovechamos, ¿no? Porque confiamos, porque pensamos que a veces las cosas van a ser mejor, y en la situación en la que estamos, me parece que tenemos que usar todos los recursos que tenemos, todos, ¿no? Así que gracias, Javi, por traerlo, porque yo no lo había pensado esto de si había plan de parto,
como para ponerle un marco, ¿no? Que tal vez esto de que dice Patrick, que yo también te escuchaba, Patrick, y me parecía lo mismo, que no sé si un testigo baja o es un elemento para, bueno, no voy a ser tan violento, no lo tengo claro, pero bueno, son elementos que puedan ayudar o cuanto más protección tengamos, mejor, ¿no? Y hay personas que han tenido experiencias con un plan de parto previo, ¿no? Como presentándolo, como hablándolo, como que esto tiene más peso o más... sí, que puede tener un impacto previo para ya haberlo hablado. ¿Alguien tiene experiencias en este campo? Serena, ¿quieres hablar? Sí, y bueno, lo que estoy pensando es lo que vivimos el sábado en tu casa, Judith. Y es lo que se me ha ocurrido, es decir, estuvimos juntas, Alejandra, Judith y yo, con otra ginecóloga, una ginecóloga respetuosa que trabaja en un hospital de Alicante, que justamente en esta cena comentaba cuánto le molesta y cuánto se enfada cuando le entregan un plan de parto, porque le están diciendo a ella lo que tiene que hacer cuando ella ya incorporó todo esto, ¿no? Es decir, que claro, se pica porque quiere un parto respetado, por ejemplo. Y ella dice, yo ya te ofrezco un parto respetado, tú no hace falta que me lo tengas que decir, porque yo ya te lo hago esto. Es decir, me ha parecido, ¿no?, un ejemplo perfecto. Aquí estamos totalmente en otra, evidentemente, ¿no? Estamos en otro extremo, ¿no? Una persona consciente, respetuosa, que está trabajando para erradicar la violencia obstétrica y cómo reacciona al plan de parto. Igualmente, a ver, el plan de parto sigue siendo, y creo que aquí tal vez Alejandra también puede aportar más que yo, pero sigue siendo un tema muy conflictivo, ¿no? Es decir, lo hemos incorporado, pero efectivamente molesta mucho. Molesta mucho. Yo quería, respecto al plan de parto, comentar que en este caso pues podría ser, como dicen, un punto de encuentro y de conocimiento. A mí me ha tocado acompañar como doula previamente a una madre que le iba a tocar enfrentarse a una cesárea por nalgas, bla, bla, el que finalmente accedió, pero usó el plan de parto como un punto de negociación con ese ginecólogo y de poder encontrarse, buscar esa negociación de, bueno, voy a pasar por la cesárea porque en realidad te conviene más a ti, pero quiero estos términos y de alguna manera fue favorable el plan de parto allí, porque era un ginecólogo que a lo mejor no estaba acostumbrado a actuar negociando con las mujeres, ¿no? Que no era el caso de esta ginecóloga respetuosa, ¿no? Entonces creo que el plan de parto, pues también con lo que comentaba Javier, ¿no? Lo que se ha comentado hoy, pues puede ser ese punto de encuentro. Bueno, entonces estamos hablando de diferentes puntos de vista, ¿no? Uno como obstáculo, un plan de parto como obstáculo, otro como negociación. Podría ser también como fuente de información, de conocer un poco más las prácticas de un obstetra, de una matrona, hablando de esta temática. Creo que a Fernanda le gustaría también aportar algo.
Gracias. Natalia, ¿tú querías también decir algo? Sí, muchas cosas. Una, todavía no salió publicado, pero hay una investigación acá, no generalizable, con sesgos en la muestra, pero una muestra interesante sobre los efectos del plan de parto en Uruguay. Y en ese sentido lo que concluye el trabajo es que es muy positivo para las mujeres, para justamente información, anticiparse y tomar decisiones, qué pasaría si, para ellas, ¿no? Con este concepto de empoderamiento, ¿no? Como para empoderarse, más allá que es discutible el concepto, pero no es, o sea, es muy bueno para las mujeres, pero genera más bien resistencias en los equipos de salud cuando se presentan las mujeres con planes de parto a la hora del nacimiento. Así que bueno, hay algo ahí del plan de parto que tensiona, ¿no? Que por una parte parece que para las mujeres está muy bien, pero que es bastante resistido por los equipos de salud. Ahora, con respecto a lo que decía Serena, la verdad que se me viene el alma al piso, porque pienso que una ginecóloga acá, bueno, era no opinar y todo esto, pero justamente que está en estos temas, sería como quien más tendría la oportunidad de entender la función que tienen los planes de partos, ¿no? Y que nada, y ahí se me cruza todo más teóricamente, bueno, la hegemonía, el modelo médico hegemónico, y cómo a pesar de que bueno, no sé, por lo que dice Serena, una gine pro que hace partos respetados, hay algo de la formación, del lugar poder social de la medicina en las sociedades que le imposibilita que aceptar eso con beneplácito, ¿no? Con alegría, pensando, bueno, estas personas se pusieron a pensar qué desean, qué quieren, bueno, o sea que, bueno, si ni siquiera los médicos, que bueno, es complejo. Y lo otro, a mí me parece como, capaz que venía al final esta parte de mis reflexiones finales y no lo digo ahora. Sí, vale. Si quieres, terminamos con un poco las intervenciones de los demás y terminamos con una conclusión, lo que tú sacas también de aquí. ¿Te parece? No te quiero cortar, pero si te parece... No, sí, está bien. Ah, vale. Porque creo que faltaría Alejandra y Silvina y ya, si queréis, vamos a la parte de asesoramiento, de un poco como, sí, algunos consejos que queremos a lo mejor dar. Sí, no, yo me he quedado brevemente en lo que hemos estado hablando para volver a la situación también concreta de este caso. Para mí, me parece que la orientación del sentimiento que se pueda vivir presenciando una violencia obstétrica y de la autorresponsabilidad a lo mejor allí es saber tener claro específicamente qué podías hacer, qué no se podía hacer y dónde estaba la petición de la tarea o del rol, cómo poder ir a lo concreto y a lo específico en estas situaciones que son muy emocionales y que impactan, ¿no? En este caso en concreto. Lo digo cortito, así no saco tiempo. No, quería aportar que me llamó la atención lo que dijo Sere, porque como uno de los trabajos del plan de parto es como crear la situación del diálogo, lejos de que algo se ponga, sino como al contrario, como que sea la posibilidad para que se arme de las dos partes, no una imposición de un lado
a otro. Qué interesante que esta mirada de esta gineco que lo siento como me venís a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Esto que dice Nati tal cual. Al contrario, es como me preocupé, contame qué se puede y qué no, cómo lo ves, es decir, como un ida y vuelta, al menos como lo estamos pensando. Bueno, en San Isidro pasaron situaciones, Javi, bueno, ellos saben de esto mucho más que yo, pero para ellos es una instancia y lo pensamos así también, una instancia de diálogo, de encuentro, para... No, Javi, pero bueno, estoy metiéndome en tu tema, perdón. Cuenta, Javi. No, justamente nosotros hemos implementado el plan de parto en los últimos años, ¿sí? De hecho, en los hospitales, en muy pocos hospitales públicos aquí en Argentina existe el plan de parto como tal. Y en un principio, las mujeres primero no tenían ni información que existía un plan de parto y que uno podía decidir cómo quería parir y de qué forma quería parir. Pensaban que acá venís, te pongo un suero a la camilla y oxitocina, y todo ese cambio de paradigma la gente no entendía nada de qué se trataba un plan de parto. Y aquellas mujeres que habían investigado un poquito más y que tenían un poquito más de información y empezaron a plantear el plan de parto, lo primero que nos decían cuando me traían un plan de parto era pidiendo como perdón o justificando por qué lo hacían, que no querían molestar al médico, que no querían modificar la vía de parto, como pidiéndonos perdón a nosotros por tener ella un deseo de parir a su hijo como ella necesitaba tenerlo, ¿sí? Este paradigma se fue de a poco, falta años, pero fue modificándose. Y a nosotros como obstetra, a la gran mayoría de los obstetras que trabajan en este hospital, porque obviamente todavía hay mucha gente que les cuesta el cambio y que no lo aceptan muchos, nos sirvió como una herramienta para reconocer lo que la paciente desea y explicarle al paciente que realmente para nosotros es súper útil un plan de parto, que no es algo desechable, que no es algo para poner en la historia clínica y no mirar, porque es una forma de comprender que no todos somos iguales y que no todas las mujeres tienen la misma necesidad de parir de la misma forma, ¿sí? Entonces, para nosotros como médicos, los que estamos al lado y luchando por toda esta vía, es un mecanismo de muchísima ayuda, ¿sí? Es un mecanismo que nos ayuda a nosotros a poder resolver montones de cosas y hacer que ese parto fluya de una manera mucho más natural y mucho más espontánea, porque la paciente se siente protagonista, porque la paciente deseó, porque la paciente buscó y porque la paciente pidió. Entonces, el plan de parto es una pata muy importante también, ¿sí? Muchas gracias. Yo tengo también muchas preguntas y muchas ganas de seguir hablando porque creo que hay muchos temas. Pasamos, si queréis, a que cada una pueda dar un pequeño consejo, como que ponerse en la situación y como dar un consejo para un futuro caso, ¿no? Un poco respondiendo a la pregunta que he hecho de cómo puedo yo seguir acompañando, ¿no? De una manera positiva. Si podéis dar una respuesta vuestra a esta pregunta, pues sería muy genial. ¿Queréis empezar? ¿Queréis que...? Bueno, Javi, empieza. Bueno, yo creo que lo primero es esto, ¿sí? Es poder tener esa información y saber qué es lo que la mujer que está pariendo necesita y generar ese vínculo de conocer cuál es el deseo. Eso me parece fundamental. No poner a todas las pacientes en una misma bolsa y que escuchar fundamentalmente el deseo de la paciente. En el caso de Natalia es como bastante complejo, yo lo entiendo porque la doula está, o por lo menos aquí en Argentina, en todo lo que es el Río de la Plata, están catalogadas dentro del ámbito hospitalario y privado, no con las parteras independientes y los partos domiciliarios, que es otro el tema. Pero a nivel de salud pública, las doulas
suelen ser como, entre miles de comillas, como las enemigas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer una dula en una sala de parto? ¿Y qué es lo que qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a cambiar? Si no saben nada, si no son médicas, si no son enfermeras, no son parteras. Entonces, la incorporación de la dula como tal, como acompañante ancestral, como acompañante de la mujer desde otro rol, desde la obstetricia social, ¿sí? Porque el rol es un rol más allá del acompañamiento, es ir más allá de los 3 centímetros, de los 4 centímetros. Es una estructura mucho más amplia. Por eso el rol de la dula me parece sumamente importante incorporarlo al servicio de salud. Por eso, Natalia, me parece que, bueno, estabas en tus principios, todos nos vamos a encontrar con piedras en los caminos siempre, pero el rol de la dula es muy importante, es muy interesante y me parece que es lo que tenés que seguir por ahí, por la búsqueda, ¿sí? Todos tuvimos momentos difíciles, todos pasamos momentos difíciles en todos los aspectos de la vida, pero me parece que el rol de la dula es muy importante. No bajes los brazos, Natalia, te abrazo. Yo creo que este paso lo he hecho anteriormente, justo antes, ¿no? Me he liado un poco entre las rondas. No pasa nada, sí, como que bueno, repítalo si quieres. Bueno, para mí sería tener muy claro específicamente y acordado claramente con la pareja lo que tengo que hacer, plantearme el tema del acompañamiento a gente de mucha confianza, relación familiar, porque puede haber otros vínculos, me plantearía eso. O sea, que con claridad en los acuerdos y sabiendo que no todo está en nuestras manos y que nos podemos encontrar en una situación de parto, pues puede mejorar el acompañamiento cuando no es un rol específicamente sanitario, que es entre grises, ¿no? Aquí en España las doblas ni para el sistema de salud y si quieren el parto en casa también hay mucho conflicto, entonces es un temazo. Yo lo abordaría con la claridad interna y con la claridad de los acuerdos y invitando al uso del plan de parto para que el equipo esté enterado de los movimientos o ver cuál es la mejor manera de estar ahí infiltrada de alguna manera. Fernanda, cuenta. Gracias. ¿Alguien más quiere añadir algo? Patricia. Sí, bueno, retomando un poco lo que decía María Fernanda, en el caso específico de lo que comentaste, Natalia, el enfrentar las dificultades que hubo y que quizás si siguieras habrán otra vez, recordando que eso es parte de una trayectoria que tú al principio llamaste en causa muy bien, hablaste como de un sueño, ¿no? Que tú tienes, como de un camino y que esa es una etapa de tu camino quizás para llegar
a otro lado, ¿no? Más adelante, cuando te jubiles, sí, así lo comentaste, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que también es importante ver nuestro papel adentro de una trayectoria que estamos llevando, ¿no? A cabo o que estamos recurriendo, digamos. Y que quizás esto nos pueda ayudar a veces a ver las cosas de una manera más, no digo objetiva porque no es esto, pero descentralizar nuestra mirada, no sé si me explico, y así superar las dificultades específicas de aquel momento, como relativizar, no sé si me explico. Bueno, pues eso sería mi consejo, ¿no? De recordarte siempre que tú tienes un sueño que pasa también a través del ser dula o del seguir ser dula. Eso. Bueno, si todo el mundo que ha querido hablar ha hablado, bueno, estamos llegando un poquito más lejos. ¿Tenéis tiempo para tener 15 minutos más, por ejemplo? Para que la sesión termine, vale, termine un poquito más tarde, vale. Bueno, entonces, recapitulando lo que hemos escuchado un poco, que la gente pues, ha puesto cosas de eso, de no... de entender que eso es parte de una evaluación como Daula y que utilizar incluso, ¿no?, los acuerdos para establecer expectativas, ¿no?, que se entiende de antemano y también entendiendo bien cuál es tu papel. Y ahí creo que me gustaría añadir también que siento también que tú has dicho en algún momento muy claramente de que, claro, yo al final estuve ahí porque lo que ella necesitaba que yo estuviera, ¿no? Y eso creo que es muy clave, porque tal y como ha dicho Javier, como que como Raúl estás ahí muy, bueno, estás para el acompañamiento, ¿no? Y muchas veces tu presencia ya es suficiente porque es para recordar que vamos a dar una bienvenida amorosa a esta bebé, ¿no? Como para estar ahí como equipo. Y siento que muchas veces también el tema de la preparación previa, no solamente para las expectativas de tu rol, pero también para las expectativas de la atención que puede recibir, ¿no? Entonces ahí sí que es interesante lo que han mencionado también de previamente pues encontrarse y entender bien cuáles son las rutinas, ¿no?, de un hospital para poder también elegir dónde y con quién quiero parir. Entonces, de esta manera también puedes guiarles previamente antes de entrar en un parto, ¿no? Natalia, paso la palabra a ti para que puedas darnos un poco un poco tu opinión, si hemos respondido a tu pregunta, si para ti ha habido algo que dices, bueno, esto me ha parecido interesante o esto no lo veo, o un poco dándonos un poco de idea de cómo tú has sentido toda esa discusión. Bueno, primero agradecer el espacio que lo sentí muy ameno, como todo constructivo y que respetamos esto de no juzgar, ¿no? Me parece muy importante porque quiero decirles que mi experiencia acá de exponer esto es intensa. O sea, quien expone, supongo que todo el mundo, ¿no? Ahora porque me pasó a mí, pero quien expone y en primera persona una actuación es algo muy delicado, es algo que expone mucho, y entonces me parece que realmente, digo, pensando no solo en la situación que también fue como una excusa, bueno, a ver qué presento, ¿no? Y que además me viene bien en relación a lo concreto, pero pensando en la metodología, bueno, que tomar esto de un modo, seguir todos los pasos y el encuadre es muy importante porque te sentís muy expuesta, ¿no? O sea, es algo en primera persona que hice, que afectó, no afectó. Entonces, bueno, realmente quien expone, seamos conscientes que está sosteniendo un espacio de mucha compromiso emocional y de exposición. Entonces, bueno, yo no lo haría. Esto no lo replicaría con estas dos clases. Pueden pasar muchas cosas. Hay que formarse. Bueno, después, quiero ir a San Isidro, quiero ir a conocerlo, que estamos acá, tan cerquita. Qué bueno esto
hablábamos con Silvina, que con Silvina ya nos conocíamos, pero bueno, este proyecto también para unirnos un poquito más acá, los que estamos más cerca. Natalia, aquí en San Isidro, de hecho, tenemos doulas incorporadas dentro del sistema hospitalario. Todavía no tenemos muchas, pero hay doulas incorporadas dentro del sistema hospitalario. Claro, divino. Bueno, y después en la relación a la doula, bueno, me quedo con un montón. Yo tengo interlocución con las coordinadoras, las que llevan adelante la formación, y me quedo pensando qué interesante retomar con ellas este diálogo, porque a mí me parece que falta en la formación esto, ¿no? Porque ellas se enfrentan a este conflicto. Ellas lo que sienten es, nosotras como doulas no nos podemos enfrentar al equipo de salud. Tiene que ser la mujer, en todo caso, quien se niegue, quien pregunte, quien ponga, porque si lo hacemos nosotras somos echadas, porque no hay hay equipos, turnos, como en todos lados, que son más proclives a que entren las doulas, hay algunos que no, o sea, entonces ellas tienen como todo un conflicto o sea, hay que pensar desde qué lugar pueden estar en un sistema de salud en donde no son bienvenidas, ¿no? Entonces, en donde se sabe que existe, en donde se está teniendo, porque acá existe la doula comunitaria, es una doula que acompaña a muchas de las organizaciones civiles que trabajan con, por ejemplo, mujeres adolescentes pobres, y entonces se está viendo el Pereira Rosell, sobre todo, lo bien que hace la función de la doula, sobre todo para aquellas mujeres que si no estarían solas, ¿no? Entonces, me parece que están recorriendo un buen camino, pero hay otra parte, digamos, ya más del movimiento activista en torno al nacimiento, que está un poco en contra de las doulas porque entienden que no denuncian la violencia obstétrica, ¿no? Porque están acompañando a una mujer, ven una cosa que pasa, que es violencia obstétrica y no la denuncian. ¿Qué dicen las doulas? Ahí ya me fui a lo político y al análisis, perdón, me salí un poco, ¿no? Pero las doulas dicen, si nosotros nos ponemos a denunciar la violencia obstétrica, no nos van a dejar entrar a los hospitales. Entonces, bueno, hay todo una cosa a trabajar de la construcción de ese rol y también de la formación, porque todo eso, cómo se traduce en lo concreto, en la práctica, me parece que yo les podría aportar, porque me interesa el rol de doula, pero además tengo toda una formación, doctora en sociología, o sea, que les puede aportar como mucho en este tema específico. Entonces, me quedo con eso, sobre todo, para retomar la interlocución con las que hacen los cursos de doula y para pensar como en primera mano lo que yo sentí y qué herramientas se podrían desarrollar desde la formación para mejorar eso. Y después yo me quedo pensando, yo me enfrenté hace 8 años a esa, que les pasara capaz que ustedes, a esa cuestión de que yo me olía que ese no iba a ser un cuento tan feliz. Pero ¿en qué me costó ahí? Y capaz que tiene que ver que fuera mi familia. Me parece que nunca más eso. Porque quizás podría haber sido utilizado el plan de parto y podría haber como actuado un poco, no desde, ay, capaz que es malo, sino decir, bueno, no, vayan más directiva, más informativa, pidan información sobre esto. Él dice que sí, que ya va a salir todo bien, pero pregúntenle más concretamente sobre, o sea, como me parece que, nada, pensando en la situación, creo que yo no quise romperles esa ilusión, porque, bueno, para no desatar miedos, para no, pero quizás que si no hubiera sido mi familia, hubiera sido más fácil porque es, bueno, y tener como más pautado también, decirle a las doulas que incluso como más pautado en aquellos elementos que sabemos que está lo vidrioso, ¿no? Que no es tanto si parir vertical o parir, sino, bueno, no sé, muy interesante. Gracias, Natalia. Pues vamos cerrando, si queréis, esta sesión, sobre todo de la parte del caso, digamos, y yo dejaría la evaluación ahora un poco de lado. Podemos meterlo dentro de la discusión, bueno, no, en realidad es interesante. Vamos a, si queréis, las que queráis comentar sobre el proceso, porque Natalia hará un poco su opinión.
por ahí si queréis expresar cómo os habéis sentido, si tenéis dudas, si tenéis cosas que decís, bueno, eso no entiendo por qué así o no me gusta, o me gustaría escuchar todo, un poco de feedback sobre cómo ha sido el proceso para vosotras, teniendo en cuenta que es un poquito distinto normalmente también porque tenemos un poco más de... ¿sabes? Lo interesante en este caso, por ejemplo, sería que se hace intervención entre aulas, ¿no? Para entender cómo afrontar esos. Y que luego eso, pues sí que puede haber mezclas, pero que realmente entendemos que al principio con personas que no es su profesión, pues es donde más nos vamos a poder apoyar y entender, ¿no? Lo mismo lo que hacemos con residentes, con estudiantes, porque ellos van a traer casos que les sirven mucho a ellas mismas también, ¿no? Estoy intentando aprender eso, pero hay una supervisora que no me deja aprenderlo porque, como el caso de Alejandra, ¿no? Porque me está como poniendo unas pautas muy directivas y yo no sé cómo desarrollar como mi propia personalidad profesional ahí, ¿no? Entonces, los casos siempre van a ser muy ajustadas si tenemos grupos de intervención entre profesionales cercanos, ¿no? Pero bueno, aún así me ha gustado mucho porque hay algo que nos une mucho en esos proyectos, ¿no? Querer una atención respetuosa y entender mucho también de los casos de violencia obstétrica. Y bueno, nada, contarnos qué tal, qué dudas tenéis, qué preguntas. Yo quería decir que cuando te escuché, Nati, lo de la exposición o lo que significa hablar en primera persona de uno mismo, de lo que vivió, se me vino esto de que cómo esta técnica en realidad en el fondo está hablando como en una parte también, o es requisito, lo que estamos pidiendo que pase con el nacimiento y el parto, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado del otro, con la escucha, con la mirada del otro, y tratar de ser lo más empático humanamente posible, ¿no? También en un lugar de vulnerabilidad como el que puede ser, por supuesto, diferente, obviamente entienden lo que digo, pero quiero decir como el otro expuesto, y me parece que todo lo que trabajemos no, siempre es necesario, todo lo que sumemos, y como es una retroalimentación, ¿no? Que es necesario, bueno, la integración, esto de que podemos estar ahí, ¿no? Me parece que un elemento es como ponerse en los zapatos del otro, que es como este ejercicio permanente y viejísimo que me parece que sigue sirviendo para ser cada vez como mejores personas, más humanos, más escuchas, más empáticos. ¿Ya? Patricia, ¿quieres contarnos? Sí, una pregunta rápida relacionada a la metodología. El perfil del facilitador, la vez pasada hablamos sobre todo del facilitador. ¿Cuál tendría que ser según sus experiencias? O sea, ¿tiene que saber del tema? ¿Tiene que ser un perfil similar a lo del grupo, parte del grupo? ¿Un perfil totalmente extraño al tema, al perfil de los demás? Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Generalmente, por mi experiencia, suele ser alguna profesional médica para lo que dice, para entender el contenido, para saber lo que están hablando, pero depende también un poco del contexto, ¿no? Porque como al final hay bastante flexibilidad en cuanto a temática o qué enfoque se quiere utilizar, siento que cuando hay un enfoque muy relacional, mucho más ¿no? que lo que tiene bastante que ver aquí también con la violencia obstétrica, creo que ahí es un poquito menos importante porque lo que quieres llegar justo también a esos puntos tan importantes que tienen más que ver con el contexto social que con el contenido en sí, ¿no? Porque un ejemplo que di la semana pasada es que también se puede hacer una práctica reflexiva revisando una guía práctica que a lo mejor se quiere implementar y comparándolo, como discutiendo, escuchando un poco las diferentes opiniones para ver de qué manera se podría implementar. Pues ahí obviamente es más interesante que sea una facilitadora o un facilitador que tenga conocimientos de esos documentos y no solamente algo muy externo, porque a veces también necesitas como poder entender de lo que se está hablando cuando se hablan de matices. Pero yo creo que
creo que sí, como que no es necesario que sea médico, pero en algunas temáticas sí que es bastante deseable. Y en cuanto a interno-externo, digamos, creo que es más fácil que sea externo. En el sentido de que imagínate que tienes un equipo de comadronas, ¿no? O de matronas. Y pones la supervisora de las comadronas como facilitadora, eso lo veo difícil. Más que nada porque ya lo que comentó antes Alejandra, ya hay roles muy establecidos, relaciones, ¿no? Dinámicas de poder muy establecidas. Ahí yo creo que no va a dar la libertad a la facilitadora de realmente tener el rol de facilitador y va a ser muy difícil también callarse, ¿no? Porque al final quieres también a lo mejor participar y también siento que si ella también es matrona como parte del equipo, pues también tiene que poder tener su espacio de reflexión y porque si no se la coloca siempre por fuera cuando en realidad está dentro. Entonces, de alguna manera, yo creo que va a crear un poco una sensación esquizofrénica de querer entrar y no entrar. Entonces, yo creo que sí que me parece ahí más importante que sea externo. Entonces, externo sí, profesional igual, no necesario, pero deseable en algunos casos. Serena, tú querías hablar también, ¿no? Sí, un poco en línea con lo que preguntó Patricia. Y claro, sigo con la duda de la diversidad cultural, porque sí, me tenía apuntado. Sí. Desde mi opinión, aquí ha surgido mucho una diversidad cultural, ¿no? También en la definición de conceptos o en el manejo de concepto, que por cierto yo creo que Patricia se deberían hacer algunos seminarios, ¿no? De intercambio entre nosotras sobre qué es un plan de parto, porque con diversidad cultural yo entiendo, por ejemplo, que desde mi visión, no sé si Alejandra coincide, y hablo de Alejandra porque tenemos un recorrido amplio juntas, y para mí el plan de parto no es un diálogo, al contrario, es un acto legal, es decir, allí voy en plan cañero, ¿sí? Y si pasa algo, te voy a denunciar. De diálogo, nada, nada. Y entonces, claro, es decir, ¿quién gestiona todo esto? Va a ser el facilitador que tiene que este conocimiento. También a mí me cuesta mucho, otra vez por la experiencia catalana, visualizarme con el contexto de Natalia como doula, porque claro, aquí entra el poliamor, pero la doula no entra, ¿sí? Así, lo importante es decir que somos poliamorosos y entramos 25 en el paritorio, pero si eres doula, no, ¿vale? Entonces, claro, esto también me fascina y cómo lo cuestionamos, ¿no? Probablemente también es una cuestión de tiempos, que no tuvimos no sé, las 3 horas para poder dialogar. Y luego lo que también eché de menos ha sido una reflexión mayor, pero repito, es un tema de tiempo, sobre las relaciones de poderes. Es decir, a ver, realmente, es decir, aquí estamos hablando de categorías de opresiones y privilegios, la doula, ¿no? Es decir, está oprimida, por como lo veo yo, está oprimida incluso desde la matrona misma, que aquí no la dejaría entrar, vamos, ni la puede ver, ¿sí? Porque hay un conflicto de intereses y de competencias. Después hay obstetras, después hay anestesistas, por lo tanto, claro, analizar mejor probablemente también estas relaciones, estas situaciones que generan en la doula, en la matrona, en la obstetra, unas cuantas emociones que me parecen también importantes a la hora de poder reflexionar cómo solucionar determinadas cuestiones. Y luego voy concluyendo porque estoy muy fresca del curso que acabo de hacer y todo esto, claro, me ha surgido realmente como técnica también dentro de la práctica reflexiva poder utilizar el psicodrama, ¿no? Es decir, visualizaba muy bien una escena para que todas, ¿no? Podamos observar lo que ha ocurrido exactamente, ¿no? Y que Natalia también se viera, ¿no? Se viera y volver a expresar nuestras emociones. Igualmente, Natalia, muchas gracias por compartir y también las dificultades efectivamente son muchas en el exponernos. Gracias. Gracias, Serena. Sí, muy interesante lo que comentas, porque lo tenía nomás apuntado, lo que has preguntado antes.
¿Cómo gestionar eso? Yo creo que en parte se gestiona con un poco más de tiempo. Claramente hay un poco de falta de tiempo aquí, ¿no? No todo, pero sí que hay una falta de tiempo donde explorar. Y entonces también se puede solucionar en parte la diversidad, lo que tú has dicho, cultural, por enfocar, ¿no? Cómo formas los grupos, ¿sabes? ¿Dónde vas a, cómo, de qué manera y con qué profesionales vas a formar el grupo? Ahí pues puedes enfocar más específicamente, ¿no? Incluso por comunidad o a nivel nacional o a nivel profesional, ¿no? Eso sí que está claro que ahí tienes cierto margen de